Con Marco nos une amor, respeto y admiración. No porque tenga yo ahora que, ¿verdad? Como le dicen por ahí allá en puertorriqueño, no es para pasarle la mano. Es que España es terreno difícil. España, los que estamos allá, sabemos, a veces uno está dentro de un círculo y hay tanta alegría y gozo que a veces uno tiene que salirse un poquito del grupo. Nosotros estamos un poquito más lejos que ustedes, para reconocer que España es un terreno difícil y ver gente fiel, perseverando, efectivos, trabajando. A nosotros en Puerto Rico nos crea gran admiración. Quizá lo único que tengo que añadirle a la historia de este revolú de las catacumbas fue que la realidad es que para ese tiempo, yo soy de los que no predico ni hablo mucho sobre avivamiento. Yo creo que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, pero sí Dios hace sacudidas por época. Sacude épocas, sacude países, sacude iglesias. En el caso de Puerto Rico, lo que pasaba era que era ese tiempo donde las iglesias se volvieron una estructura tan rígida y tan rígida que dejaron de hacer lo que Dios le había llamado a hacer a la iglesia. De ahí es que Dios llama a las catacumbas. Entonces la persecución de aquella época no era el gobierno, eran las iglesias. O sea, cuando Dios levanta un grupo a decir el evangelio es esto según lo que dice la escritura, aquellas estructuras eclesiásticas que llevaban cientos de años en Puerto Rico fueron la gran persecución. De ahí el nombre de las catacumbas. No, íbamos a ser perseguidos, el Señor nos advirtió, pero íbamos a ser advertidos por nuestras propias estructuras religiosas. A veces pienso que en este tiempo nos hace falta otra sacudida así, ¿verdad, Marco? Que el Señor sacuda muchas estructuras porque la gente se acomoda, está en un estado de que todo debe ser, porque eso es verdad, este tiempo que vivimos, el tiempo del internet, el tiempo de los controles remotos. Yo tengo como 6 controles remotos al lado del asiento mío en casa y a veces digo, ¿pero qué es esto? Porque ya no me quiero ni parar para esto, hasta tengo a Alexa para que me prenda las luces y cuando es una tendencia a buscar comodidad que se refleja en el ámbito espiritual. Y el Señor, como sabe, ¿verdad? Pues nos sacude de tiempo en tiempo. Así nos sacudió allá para los años 70 y algunos todavía sentimos el remeneo del Espíritu Santo y seguimos moviéndonos a pesar de que las coyunturas están un poquito más mohosas que allá cuando comenzamos en ese tiempo. Me toca mucho lo que han estado hablando y lo que celebramos hoy. Hay parte de la historia, o sea, Arlene y Roy y yo llevamos muchos años juntos, trabajamos juntos en la industria hace 30 y pico de años atrás, cuando yo empecé, cuando me gradué de ingeniería. Y nos conocemos y hemos visto, pero todavía cada rato que nos reunimos sale una historia más. Entonces, ella, el relajo que tiene conmigo es que dice, pero Tole, que de momento tú sacas unas historias ahí que has vivido. Algo que yo nunca le he contado a ellos es que esas historias son por un llamado. Cuando Dios nos llama, nuestro deber es responder. No es casualidad, quizás las cosas, no tengo el tiempo para contarles muchas de ellas. Vamos a hablar un poquito de Cuba rápido. Y los cubanos están ansiosos de oír lo que está pasando por ahí en Cuba. Pero sí, el Señor en algún momento, ¿verdad? Nos llama a algo específico y el deber del creyente, hermano, es nosotros responder ese llamado. Hay gente que está en la iglesia porque quieren estar en la iglesia, hay gente que está en la iglesia porque tienen un llamado para hacer un trabajo específico. Eso es otro tema, eso es otra predicación, de eso no se va a hablar, pero nos gozamos. Entonces le dije que me tocaba el video porque para allá para el 1978-79, mi esposa, estábamos como a 6 meses de casarnos y nos invitan a un retiro y nos dijo, mira, hay un hombre que es bien conocido porque trabajaba en la cortina de hierro pasando Biblia en un Volkswagen y él salió de Cuba porque él fue a visitar la iglesia perseguida en Cuba y mucha gente aquí quizá ni lo saben, que el hermano Andrés estuvo en Cuba. Y en su camino a Cuba oyó de una iglesia que se llamaba Las Catacumbas. Y yo quiero ir a Puerto Rico a conocerlo. Y ahí nos conocimos.
1978. Me acuerdo como el día de hoy que yo estaba al frente sentadito en la reunión y él quiso orar por mi esposa y por mí. Y me acuerdo que en la oración dijo, yo te voy a llevar a los confines de la tierra, donde otros no quieren ir. Y desde 1978 he tratado de responder ese llamado. Así que cuando contamos la historia de que me picó una mosca en Uganda, no fue pura casualidad. Yo le decía a los hermanos que un día estoy viendo, a mí me gustan las películas, perdonen mi carnalidad, pero me gustan las películas estas de estilo Rambo. Tú sabes que siempre hay uno que los tiros no le dan y gana todas las peleas. Y un día alquilé una película que se llamaba El predicador de la metralleta. A lo mejor alguno de ustedes la ha visto. Y yo quería ver la película del predicador de la metralleta. Y yo estoy sentado en la sala, mi esposa pasa por el lado, me ve llora, que llora. Y la historia de esa película, ¿verdad? Los que no la hayan visto, es básicamente un predicador que era un adicto, va a una iglesia, hay un africano dando el testimonio de cómo en el norte de Uganda, la gente de Sudán se raptaba a los niños para hacerlos parte del ejército del Señor. Eran los cristianos arriba, los musulmanes abajo, era al revés de lo que muchas veces la gente piensa. Y se raptaba, y yo estoy ahí llorando en la sala. Me acordé del llamado del hermano Andrés. Me acuerdo que al final de la película sale la familia del pastor, creo que son de Michigan. Sale la familia del pastor y ponen un email. Y yo corro, acaba la película y ni oré, ni pedí dirección. Me acordé del llamado. Y me comuniqué, hablé con la esposa y le digo, yo quiero ir a África. Y por eso fue que me picó una mosca en Uganda. Ella me dijo, tengo un viaje, en un mes van a rescatar niños en el norte de Uganda. Y yo le dije, me apunto. No le había pedido permiso ni a mi esposa todavía. Pero como ella se casó con un loco, ella estaba ahí el día que el hermano Andrés oró por los dos. Y me fui para Uganda y estuvimos trabajando. Y vimos la persecución en todos los niveles habidos y por haber. Así que esto que ustedes están viendo, esto que estamos celebrando, hermano, es real. Es algo que la iglesia ha participado. Por eso cuando nos llamaron a trabajar con las guerrillas en los cerros de Colombia, hay colombianos aquí. Pues yo tuve 8 años, pues el 20 de julio, lo que es el Quindío, y allá fuimos presos por la guerrilla. ¿Qué a nosotros nos pasó? Los carteles nos persiguieron, pero allí me llamó el Señor en 1978. Y al día de hoy, aquí estamos. Venimos a España, porque España, a pesar de que la persecución no se ve así, la dificultad espiritual, el ataque del enemigo contra esta nación es seria. Así que en nuestra iglesia, en nuestro llamado personal, pusimos dentro de nuestras prioridades seguir trabajando con España, porque es bien diferente. Me perdonan el gallito, que eso es después de estar en Galicia 2 semanas allí con ese frío, lloviendo todos los días. Bien estoy, hermano, bien estoy. Entonces, pues lo que he tratado de hacer en los últimos años, ¿verdad? Y a través del contacto que tenemos con el hermano Marco y lo efectivo del trabajo que se ha hecho aquí, es tratar de invitar a amigos que conozcan esa dificultad de España. En este viaje teníamos 1, 2, 3, 4, 5 pastores de diferentes denominaciones, y yo le digo, van a ir a predicar el evangelio una semana. O sea, que un pastor, eso como que suena raro. Yo quiero que tú me acompañes a predicar el evangelio una semana en la Fuente del Peregrino. Mira, vimos y pudimos orar y participamos de tantas conversiones, personas de Barcelona, Madrid, Murcia. Entonces lo interesante es que alguien dice, no, pero allí es fácil, porque la gente que va a hacer el camino ya va tocado espiritualmente. No es mi experiencia, y los hermanos que hayan ido. O sea, cuando nosotros llegamos, me llegaron 2 chicos de Barcelona, y lo primero que me dijeron, ustedes son cristianos, a mí no me hables de Dios. Yo soy agnóstico. Ay, pues está bien, pero te puedo dar un abrazo. Y le dimos un abrazo, se quedaron esa noche.
Por la mañana había que sacarlos forzados, lo que hacía era llorar y llorar, y cómo cojo discipulado, dónde puedo aprender el evangelio. Y cada año vemos más españoles cruzando y españoles convirtiéndose. Y a mí eso me llena de emoción, y le digo a mis amigos pastores que están allí, eso es lo que Dios está haciendo en España. Vamos a dejar esas comodidades que tenemos, me perdonen si hay alguno por ahí, allá en Los Ángeles, en San Francisco, en Puerto Rico, y vénganse a trabajar y compartir, ¿verdad?, la carga de esa gran necesidad que hay en nuestro país, hermanos de España. Así que eso es parte de lo que nos motiva, básicamente en estos últimos años, por esa misma línea de la iglesia perseguida, decidimos trabajar con nuestro pueblo cubano. Estoy yendo desde el 2016, vamos cada 4 meses. Alguna gente ya aquí me ha contactado, no lo digo, por favor, hermano, cójanlo con calma, porque nosotros llevamos tantas maletas y tantos paquetes de gente que aquí me dice, usted va para allá, llévale a mi prima una medicina, y yo estoy 2 días repartiendo bolsas de medicina. Pero, nosotros comenzamos en el 2014 a hacer lo mismo que hacemos aquí, juntamos amigos y vamos a ir a llevar, usted conoce la necesidad que hay en Cuba, y vamos a empezar a llevar trabajo. Tengo un videito del último viaje, hace 3 semanas regresé de Cuba, si lo tienes por ahí, quizá para resumir más rápido lo que estamos haciendo allá. De ese grupito hay gente que está conmigo aquí haciendo el trabajo en la Fuente del Peregrino. Pudimos llevar médicos y dentistas de 6 países en este último viaje, que se juntaron con nosotros, ¿verdad?, para poder hacer misiones diferentes, porque aparte de darle cariño y amor a una iglesia altamente perseguida, llevamos 2.500 libras de medicamentos y equipo médico, y lo hacemos cada 4 meses.
Amén, amén. Gloria al Señor. Miren, una de las razones que yo me le pego a Marco es porque yo no invento nada. Si algo, yo no tengo el don de crear nada. Me le pegué a Arlene Arroy porque estaban trabajando en España. Marco por el trabajo tan efectivo. Pero algo que uno reconoce, ¿verdad? Que si tú tienes un llamado a algo, y mi llamado puede ser convencer gente para que se venga con nosotros a trabajar y ponerlos a trabajar. No tengo la autoría de ningún proyecto, pero Dios puso en mi corazón de donde haya necesidad y haya hermanos en Cristo, nos toca a nosotros servir, olvidarnos de nombre y apellido. Lo de Catacumba fue el principio porque lo quisimos usar de ejemplo, pero olvídate del apellido, somos el cuerpo de Cristo, sin nombre, sin nada. A la hora de la verdad nos convertimos y todos venimos a hacer el cuerpo, unos brazos, unas manos. He tenido el privilegio de trabajar varios años, le dije, en Haití, en África, pero me perdonan, no quiero herir sentimientos a nadie, pero yo no he visto nada en mi vida cristiana como lo que nosotros hemos visto en Cuba. Haití hay miseria y hay guerra, pero los almacenes están llenos de medicamentos. En Cuba es una gran mentira mediátrica que la gente se la cree, los cristianos se la creen. Pero lo que nosotros hemos experimentado en Cuba, hemos visto, yo no lo he visto ni en África, ni en Haití, en ningún sitio. Eso nos mueve a juntarnos cada 4 meses. El promedio de dinero que levantamos cada 4 meses para poder ir allá es de 40 a 50 mil dólares. Yo necesito para cada viaje. Se han sobrado. O sea que no vengo a pedir. ¿Sabe por qué? Porque hay gente como tú que tienen el corazón claro en el Señor de nuestro llamado. Y cada vez que salimos un viaje, se levantan alrededor de 50 mil dólares en equipo médico. Hemos estado presos 3 veces. Yo en lo personal he estado preso 2 veces en Cuba. Porque cosas que ustedes muchos no saben, las misiones médicas son prohibidas en Cuba. Tú no puedes llevar médicos americanos a Cuba. Por lo tanto, cada vez que llevo un grupo, lo primero que le digo a ese grupo de médicos, va a pasar por lo menos un día en la cárcel. Si usted está dispuesto, y todo, ahí está mi médico de familia que lleva 35 años atendiendo a mi familia y ha estado preso 2 veces. Pero nosotros tenemos que responder al llamado de Dios. Y hay gente, hermanos, sufriendo. En este último viaje, por ahí vi una de las chicas entrar que nos detuvieron juntos. Nos dicen, usted no puede hacer trabajo dental, y sacamos 300 muelas ese día, en 2 días en el trabajo. La policía nos espera que acabemos. Primero ellos no nos interrumpen hasta que acabamos y están con la guaguita esperándonos para montarnos en la guagua, para llevarnos. Allá hacemos chistes, oramos por ellos, cantamos coritos y después nos dejan ir. Así que la realidad es que la persecución en Cuba está, pero es diferente, es diferente. Nosotros estamos tratando, y siendo más corto para poder tocar uno o 2 textos que quiero hablar, que quizás tienen que ver con esto directamente también. Pero nosotros tratamos de desarrollar una estrategia de trabajo en Cuba. Cuba tiene 4 niveles sociales. Eso de que el comunismo iba a ser, que todo el mundo iba a ser igual, eso no existe. Déjenme decirles, si esto se está grabando, el 99% de mis predicaciones las están oyendo en el momento. A mí me llama un sargento de la policía para decir, te estamos viendo, estás hablando en España. Ellos tienen una red de comunicación espectacular y como nosotros lo sabemos, lo hacemos a propósito, declaramos la injusticia, decimos la verdad. Y como yo le dije a un sargento en Habana los otros días que nos tenían aguantados, yo le dije, ni Fidel si resucita, ni Díaz-Canel, ni usted nos va a aguantar a nosotros, porque a nosotros nos mueve el Señor. Él se ríe y dice, déjenlo ir que usted está loco. Y así mismo el sargento lo llamó a Habana y decía, déjenlo ir que ese ya viene y está medio loco. Gloria al Señor. Pero hay 4 niveles sociales y hemos tratado de desarrollar una estrategia para llegar a los 4 niveles sociales de Cuba. Está el nivel más alto, que es el gobierno. Gracias al Señor pudimos hacer contacto con gente del gobierno y le suplimos medicamentos y terapia de cáncer a algunos miembros del Partido Comunista. De tal manera que tenemos acceso a ellos ya y podemos compartir con ellos. Con todo y con eso nos meten presos, aunque ya nos conocen.
Así que el gobierno es en la más alta esfera, los cubanos aquí saben a lo que me refiero. Está el otro nivel bien alto económico, que son los empresarios del mercado negro. Esa gente son millonarios. En Cuba tú vas a encontrar millonarios, gente que viven en yates, viajan por todo el mundo, porque son los que entre el gobierno y la gente mercadean los productos que se roban dentro del gobierno y lo venden a unos precios exagerados. Ustedes los cubanos saben lo que vale una pastilla de acetaminofén allí en Cuba y la venden por miles. Y las familias que están en Estados Unidos pues auspician a través de las tarjetas de MLC esa cantidad. Esa gente vive como millonarios, pero son almas que necesitan a Cristo. Y tenemos, por cierto, son la gente que me vende la gasolina, me venden la comida cada vez que vamos porque no hay comida. Y yo tengo que comprar en ese mercado negro. Hemos podido llegar a ellos y algunos de ellos se han convertido y le sirven al Señor. Tenemos la hotelería, que la gente de hoteles, que usted sabe que el mercado principal en Cuba es la hotelería, y esa gente los tiene un poquito mejor. Pero fuera de esos 4 niveles o 3, el nivel que queda es el pueblo. Y el pueblo está vacío, no tiene medicamentos. Hemos sabido atender casos de personas que tienen un cáncer hace 4 años y nunca se les ha dado una quimio y el cáncer sale exterior. Y los médicos de nosotros van por lo menos a cortar la parte del cáncer que está afuera para darle una mejor calidad de vida a la gente. Y eso lo vemos en cada viaje que vamos. Nos vamos a los campos, que esa gente no ha visitado un médico ni un dentista en 4, 5 o 6 años. Los que saben que no hay laboratorios médicos, la Asociación de Tecnólogos en Puerto Rico nos regaló un laboratorio ambulante. Hacemos todas las pruebas de sangre y va con nosotros. Eso no se lo hemos dejado, todavía no hemos encontrado a quién dejárselo en el gobierno, pero sí hemos montado clínicas dentales en acuerdos con el gobierno y nosotros le decimos, yo te monto la clínica, pero los primeros que visitan la clínica son los creyentes. Y los hermanos dicen, nos dan prioridad, nos atienden. O sea, hay logros por un pueblo que se ha unido y dice, vamos a hacer lo que el Señor nos llamó a hacer. Lo otro que hay en mi corazón es ver medio España convertido. Y si hemos visto un pueblo comunista de más de 60 años que nadie ha podido tumbarlo, caer a los pies de Cristo, España va a caer a los pies de Cristo. Y eso es lo que nosotros, hermanos, hemos tratado de hacer. Sigue orando por nosotros. Si usted quiere, mira, ahora mismo en la semana pasada fui a Sevilla y me pude comunicar con un par de pastores allí en Sevilla. Ya me los voy a llevar para el próximo viaje a Cuba. Van conmigo. Es difícil enviar medicamentos desde España, pero no importa. Nosotros les llevamos las maletas. Lo que necesitamos son las mulas, ¿verdad? Pobre Lauriño y José, yo le dije mula allí a todo el mundo. Ustedes son las mulitas, usted va a llevar 2 maletas, nosotros tenemos las maletas. Gracias al Señor, las farmacéuticas nos regalan medicamentos controlados, cosa que en Estados Unidos no se puede. Y nosotros en Puerto Rico lo podemos hacer. Así que, hermano, Dios lo que requiere en nosotros es fidelidad. Y quiero que vayan conmigo al libro de Hechos. ¿Alguien me puede ayudar a ponerle un stand a esto para poder... que me prestaron una Biblia, pero yo estoy tan ciego que uso también el celular. ¿Alguien tiene un estancito que? Capítulo 6. Sí. Bueno, pero seguimos acá. Vale. En el libro de Hechos, capítulo 6, cada hermano que predica tiene su estilo. Estuve el domingo pasado y los hermanos cada uno tiene un estilo de predicación diferente. Yo me considero, me gusta enseñar sobre misiones, evangelismo, más que predicar frente a una congregación, pero si hay que hacerlo, lo hago. Lo que sí, lo voy a hacer de la misma manera que se lo hago a mis estudiantes en misiones. Actualmente Dios me ha dado el privilegio de poder enseñar. Estoy enseñando en Guatemala, en México, en escuelas de jóvenes como los que estaban en adoración, que me gocé con esos hermanos ahí que están en el coro. Ahora hay que convertirlos de discípulos a misioneros, pastores y líderes en los próximos 2 años. Pero en todos lados, hermano,
hemos visto que Dios tiene un cuerpo que tiene que reconocer, ¿verdad?, que nuestro Dios es poderoso, que Dios hace grandes cosas con aquellos que le abren su corazón. Nosotros la terminología que le damos a los pastores es que le llamamos los hermanos que son discípulos. Los hermanos que estamos dispuestos a aprender lo que el Señor pues tiene para nosotros. Y a mí me enseñaron hace muchos años, lo sigo haciendo todavía, y lo recomiendo, ¿verdad?, con el respeto de que su pastor pueda decirle que lo haga de otra forma. Yo recomiendo siempre que todo creyente debe leer la Biblia de tapa a tapa por lo menos 2 veces al año, como mínimo. Y se convierte alguien en la iglesia y le decimos, vas a aprender a leer la Biblia de Génesis y Apocalipsis por lo menos 2 veces al año. Si eres muy vago leyendo, pues está bien, vamos a pregarlo con una. Pero es importante que leas la Biblia de Génesis y Apocalipsis porque estamos hablando aquí de acercarnos al Señor y su palabra es la herramienta directa para nosotros acercarnos al Señor. Pero aparte de la de tapa a tapa, recomendamos que usted estudie la Escritura, ¿verdad? Y allá, como aquí se hace a través de las células, se coge una porción de la Escritura y se estudia. Así que aparte de leerla, pues uno lee y estudia la Escritura. Así le enseñamos, ¿verdad?, a los hermanos allá. De tal manera que cuando me invitan a predicar, yo lo que hago es que cojo de lo que Dios me está ministrando en este tiempo. Ahora sí. Que Dios le está ministrando. Déjame echarme un poquito porque me dio hasta gripe allá Qué raro. Entonces estoy leyendo el libro de Hechos, capítulo 6, y encontré unos textos que es lo que vamos a ir por encimita. Como 30 minutos, 25, 20, más o menos, ¿verdad? Nos da para estudiar los versos. Sí, pastor, más o menos. Pues habla conmigo, el capítulo 6 de Hechos, versículos 1, 2 y 3. La mayoría de nosotros hoy lee estos textos cuando estamos nombrando diáconos en la iglesia. Pero cuando yo lo estoy leyendo, yo lo amplié un poquito más y lo vi desde el aspecto del discipulado, de la gente que está entrando a la vida cristiana, que están siendo parte de la iglesia de Lugo, que están llegando, que yo sé que están llegando porque cada vez que vengo ya no caben allá atrás. Así que la iglesia está creciendo, ¿es así? Está creciendo, qué lindo. Pues aquí hay una iglesia que le estaba pasando lo mismo. La iglesia de Hechos, capítulo 6, dice: en aquellos días, como creciera, rapidito voy, ahora sí. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos. Me voy a copiar de una frase que decía el pastor del domingo. Eso no pasa aquí, eso pasa allá en otro lado. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y este es el texto que me chocó más cuando estaba leyendo esto. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargáramos de ese trabajo. Y yo no sé si a usted le pasó lo mismo cuando leyó este texto y lo empezó a estudiar, le pasó lo mismo que a mí. Dice: pero ven acá, ¿qué es lo que estaban buscando los apóstoles? ¿Qué tipo de gente estaba reclutando ellos? Nosotros le llamamos diáconos, ¿no? La gente que sirve. Pero usted sabe que todo el mundo viene a servir. El Señor llama a discípulos. Espectadores no puede haber en la iglesia. Si usted viene aquí solamente a expectar lo que va a pasar el domingo, usted no está viviendo la vida cristiana. Usted viene a participar. Por eso la iglesia crea un sistema celular para que le ayude a cada hermano a injertarse en el trabajo que está haciendo la iglesia y no sea del pastor y su corillo, como le decimos nosotros. Entonces, sino que ustedes se pueden insertar a través de las células, porque la visión de Dios es que cuando nosotros nos convertimos, nos hacemos parte del trabajo que se está haciendo.
Así que aquí vemos en el contexto de lo que estamos hablando, una iglesia que estaba creciendo. Y una iglesia que estaba creciendo, por ende, pasaba algo automático. Que dice que los líderes empezaron a quejarse. Y eso a mí me ha pasado, no solamente en la iglesia, en proyectos, ministerios. Cuando empezamos a trabajar en Cuba, éramos 4 o 5, llenábamos 6 maletas. De momento tenemos 40 maletas que preparar, identificar los medicamentos. Y empezamos ¿a qué? A reclutar gente. Y entonces, pues eso le estaba pasando a los líderes. La iglesia crecía y el liderato se estaba sintiendo sobrecargado, ¿verdad? Una cosa que Dios usa para motivarnos a nosotros a seguir creciendo es sentirnos cansados. Porque tú haces 2 cosas cuando estás cansado. Te sientas o te multiplicas, ¿verdad? Y sabes que si te sientas, esa no es la voluntad de Dios. Pero te multiplicas, que al final es más trabajo, en cierta manera, pero el fruto de ese mucho trabajo te lleva a poder hacer el propósito por lo que fuiste llamado, en este caso la iglesia, a hacer la voluntad de Dios. Así que se define la tarea en ese capítulo 6, versículos 1, 2 y 3, que eran lo que tenían que hacer esta gente, por qué los estaban reclutando. Lo primero era servir las mesas. Y wow. O sea, no perdamos de perspectiva los requisitos de estos servidores de mesa. Yo he cometido el error que a veces me he sentido tan sobrecargado de trabajo que al primero que me pasa por el lado los recluto. Pero cuando voy a la escritura, esto de hacer el trabajo del Señor requiere discipulado, requiere crecer, requiere. Ahí sacamos unos minutos durante el culto para hablar de las células. ¿Por qué la iglesia saca unos minutos? Porque entendemos lo importante que es que todo el mundo esté conectado a la iglesia. Esto no es algo sencillo. A veces ni nos dimos cuenta. Estábamos tan emocionados con el video de África, pero yo vi ese videito en el medio, que acordaba que aquí nosotros tenemos todos que participar de una célula de crecimiento. Y aunque el estilo de trabajo de la célula, porque he estado cerca de Marcos y nos ha hablado, quizás puede ser un poco diferente, el concepto fue el mismo que básicamente también tuvimos en la catacumba, era que la gente tenía que ser inmediatamente parte de una célula. Allá nosotros era el requisito de membresía. No preguntaba si diezmaba, cuántos cultos iba, era si era miembro de una célula o no. Si no era miembro de una célula, no era miembro de la iglesia. ¿Por qué? Por el concepto del cuerpo. Si tú eras parte del dedo, de una célula del dedo, tú estás conectado al cuerpo. Alguien va a dar cuenta de ti. Y eso, hermano, no importa que seamos una iglesia grande o chiquita, tenemos que estar conectados con el cuerpo. Yo siempre hago esta historia que a mí me estuvo media jocosa. Y fue que por 8 años, uno de estos sitios bien difíciles que trabajamos fue en las Amazonas. Tuvimos 8 años viajando a las Amazonas. Mi pobre mujer, que eso era nacido en Manhattan, ella lo que sabía era el tren y yo la metí en esa selva a trabajar conmigo. Por eso ella dice, yo oro por ti, te ayudo a preparar las misiones, pero no cuentes mucho. Pero nosotros desarrollamos allí un amigo, pastor, mentor, que quizás tú lo conoces, Samuel Olson, pastor de la iglesia de la Caracas. Él me adoptó básicamente como empezando en el Señor. Fue mi mentor en asuntos de evangelismo y misiones. Y me acuerdo que estando un domingo, yo le digo, Samuel, voy a ir a la iglesia, bajamos del Amazonas, te quiero ver después del culto. Y me dice, sí, va al culto y nos vemos después. El asunto es que otro líder de la iglesia me seduce para ir a comer cachapa y no ir al culto. Y me dice, no, fíjate, el pastor no se va a dar cuenta. Vámonos a comer, eso es cachapa, ¿qué se llama? Con un pancake con mucho queso por encima. Y nos fugamos del culto, no fuimos al culto. Y cuando se acaba el culto, yo llego a la oficina de Samuel. Y Samuel me dice, no viniste al culto. Si tienen 7,000 miembros en aquel momento de la iglesia de Caracas. Y yo decía, pero ¿cómo este hombre sabe que yo no fui al culto? Si son 7,000, 3 cultos hacían. Y los saludos de él no fue, hola Tolentino, no viniste al culto del domingo. Entonces, ahí me di cuenta que el tamaño de la iglesia no tiene que ver con la poca capacidad que pueda tener la iglesia para conectar la gente.
Si la gente está bien conectada, hermano, van a crecer. Si usted está desconectado, puede crecer, pero bien lento. Algunos no crecen nunca, pero hay gente que no crece. Si estás conectado en el cuerpo, la Biblia usa el ejemplo de la vid, que el Señor nos llama ¿a qué? A que Él es la vid verdadera, y nosotros, cuando estamos conectados con Él, ¿damos qué? Damos fruto. Y si usted quiere dar más fruto, tiene que estar más conectado. Y usted tiene que haber oído muchas predicaciones al respecto, que parte de la conexión implica que usted tiene que estar dispuesto a que lo poden. Y a nadie le gusta que le estén dando forma. A nadie le gusta, ¿verdad?, en el aspecto humano, que lo estén corrigiendo. Pero usted tiene que ser parte de lo que Dios está haciendo en la iglesia de Lugo. Ellos tenían que servir las mesas y necesitamos ayuda para servir las mesas. Tenían que, me imagino que la cena del Señor ya estaba vigente, así que eran los que tenían, estaban ellos ministrando y tenían que salir corriendo a buscar el pan, a buscar el fruto de la vid para poder hacer la cena, y todo lo hacían. Y no, vamos a buscar gente específica para hacer el trabajo que en la iglesia se necesita. Y yo lo uso, ¿verdad?, como ejemplo bíblico para que nosotros en la iglesia tengamos un proceso que puede ser diferente en muchas iglesias, pero el proceso bíblico es el mismo. Así que los 3 requisitos: tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Para recoger las mesas, para organizar la iglesia. Yo lo que he aprendido, hermanos, para lo que Dios te vaya a usar, para lo que sea, si quieres tocar en el grupo de adoración, si quieres ser del grupo de misiones, si quieres ser del grupo que vende en la tiendita y le ministra, usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Y el Señor sabe que cuando nosotros llegamos a la iglesia, muchos de nosotros, aunque a veces venimos de iglesia, venimos vestidos del mundo, usted lo sabe. Por eso la Biblia habla mucho de revestirnos en el Señor. Venimos vestidos del mundo, no estoy hablando de que venimos pecando, pero venimos vestidos del mundo, con las prioridades de este mundo. ¿Cuál es la prioridad de este mundo? El dinero. Y llegamos a la iglesia y estamos vestidos de la misma prioridad, ¿verdad? Mi prioridad no es el Señor, no es el ministerio, es trabajar y trabajar y trabajar. Y como trabajamos y trabajamos, no tenemos ni el tiempo para integrarnos a lo que el Señor nos está llamando. Es más, venimos vestidos del mundo, donde venimos muchos con una necesidad de significado, que a veces venimos a trabajar por las razones equivocadas. Yo creo que por eso yo decidí hace muchos años. La Biblia dice, el amor confía. Y yo le predico a mis hermanos, yo confío en todos mis hermanos. Hay un texto que sacamos de contexto en Jeremías que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y su confianza no está en quién, en el Señor. Pero baja a Corintios, y yo amo a mi hermano. Si mi hermano me falla, problema tiene él. Yo no ando. Al único que yo desconfío, ¿sabe quién es? De mí mismo. De mí mismo. Pero de mi hermano, yo trabajo con el que me pongan. Si él me falla, problema tiene que resolver. Porque mi confianza está primero en quién, en el Señor, no en el hermano. Primero en el Señor. Y no saque ese texto de contexto, que anda por ahí la gente, yo no confío en nadie. Pero tiene un problema porque usted no puede aplicarse. Entonces, 1 Corintios 13. Yo confío en Roy, yo confío en Arlen, confío en Marco, confío a los hermanos de Cuba. No talcarse. A veces me pregunta la gente, ¿y cuál usted cree que es el mayor problema que hay del evangelio en Cuba? En Cuba hay como un 50, yo creo ya 60% de evangélicos. Nosotros no vamos a predicar a Cuba. Nosotros vamos a darle aliento a un pueblo sufrido. Yo le reúno los grupos y le digo, usted va a hacer 2 cosas. Usted va a servir y va a amar. Usted va a coger a sus hermanitos, me los va a abrazar, me los va a besar, me los va a abrazar y me los va a abrazar. Y la gente me pregunta, entonces, ¿cuál es el problema en Cuba? Y yo, bueno, mira, uno de los problemas grandes que tiene en Cuba
es que la necesidad económica está grande, que cualquiera vende su primogenitura por un plato de lentejas. Entonces tienes una iglesia altamente corrupta. Líderes, pastores, yo llevo años y tengo que sacudir mucho para encontrar uno bueno. Porque el dinero es tan necesario que el dinero nos marca. Eso ya viene en nuestro ADN del mundo. Entonces, cuando hablamos de tener la mente de Cristo, ya ven que aún en Cuba yo tengo esa situación. Inclusive, como mi trabajo es ir, predicar y hacer discípulos, yo me tengo que sentar con pastor y decirle, tú estás en pecado. Tú estás haciendo esto por los panes y los peces. Tú estás queriendo vivir bien y los pobres hermanos al lado tuyo vivir mal. Y se los digo, a mí hay gente que me ama en Cuba y gente que me odia, aparte del partido. Porque la verdad duele y hay que decirla. Porque el Señor nos llamó a levantar una generación de discípulos y nuestro modelo es ¿quién? Es Cristo. No es el líder que está de moda, ni el evangelista que está de moda. Es Cristo. Por eso vuelvo atrás a lo que le dije. La Biblia hay que leerla constantemente de Génesis a Apocalipsis. Porque te vas a tropezar con los modelos bíblicos que te dicen, pero lo que yo estoy haciendo, lo que estoy haciendo yo, como que eso no lo hace todo el mundo. Yo una vez estaban los ancianos de la iglesia, y yo me reúno y yo les digo, ya yo encontré la clave para que nuestra iglesia crezca. Y le dije, voy a poner un letrero allá afuera y yo me voy a parar, va a ser la foto mía. Entonces yo, sentadita al lado mío, como sumisa, porque yo veo que las iglesias grandes todas tienen una foto del pastor y de la mujer al lado. Y lo digo medio en forma de broma, pero nuestra imagen, lo que nosotros, cuando usted viene, mira, yo venía aquí y alguien me dijo del grupo, Marco, una crítica. Alguien me dice, ay, pues esa iglesia no tiene como letrero, es una letrita ahí de... Y yo le dije, eso es lo que me gusta de esta iglesia. Aquí el que se lleva la gloria es Cristo, no es ni Marcos Zapata. Si yo llego aquí, tacho y bombos, billos y platillos, yo creo que sigo para la demás abajo, aunque sea testigo de Jehová. Pero sabes una cosa, hermano, sabes una cosa, porque nosotros traemos a la iglesia el vestido del mundo. Y el proceso del Señor en nuestra vida, que aunque nos duela, es que nosotros tenemos que exponernos a ese cambio, tanto que los discípulos dicen, ok, la gente que va a servir en la iglesia, la gente de adoración, aunque tengan 14 años, ¿cuánto tú tienes? 15, casi la pego. Tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Y vamos a la Biblia, no pretendemos ahora dar un estudio bíblico, ustedes lo han cogido muchas veces, lo que significa estar lleno del Espíritu Santo. Es la continua búsqueda de Dios y conexión con el Señor, de tal manera que su Espíritu Santo nos santifica. Fíjate que no estamos diciendo tienen que ser 5 niños en adoración, que sean perfectos, que no fallen, que no tiren piedra. Sabrá Dios todas las piedras que tiran allá afuera. Sino niños que quieren acercarse al Señor y quieren buscarle a Dios. Dios es su prioridad. Y entonces pueden servir en la iglesia. Y si usted quiere servir en la iglesia, atreviéndome a hablar por su pastor, que lo conozco y mucho por lo que habla y predica, está buscando gente de Dios que estén aquí dispuestos a hacer lo que Dios lo llamó a hacer. No es tus habilidades naturales. Le dije que yo desconfío de mis habilidades. En los viajes misioneros yo tengo una frase bien común. Pastor, ¿qué hay que hacer? Y yo le contesto, ¿qué sé yo? Pregúntale a otro. Los hermanos que están por ahí saben y se revientan conmigo. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué sé yo? Aquí hay una líder, ahí hay otro. Yo no me pregunte. Yo inclusive llevo 50 años en la pastoral y en mi iglesia local 41 y nunca he llevado la llave de la iglesia. Yo no las cojo encima. Yo le tengo fobia a las llaves de la iglesia. Porque la gente enseguida, el pastor está ahí, cabrá, y que cierre él, mira, él se va a quedar. No. Aquí la gente tiene que involucrarse a trabajar. Yo cojo mi llave, cuando voy a salir, las pongo a un lado. A veces mi mujer me dice, pero llévatela. No. Ahí hay gente que son los que abren, son los que cierran, son los que prenden el aire. Todo el mundo quiere involucrarse, pero no se nos olvida, hay un requisito bíblico. Hay un requisito que es ¿cuál?
la llenura del Espíritu, de buen testimonio. ¡Wow! Si usted analiza lo que significa de buen testimonio, yo cojo de referencia a Tito. Porque cuando tú vienes a ver el llamado en la Biblia para la gente de Dios, es el mismo. Es el mismo para el diácono, es el mismo para el pastor, marido de una sola mujer. O sea, no puede ser un mujeriego, ni esté mirando a la mujer del prójimo. Ese no es candidato para trabajar en la iglesia de ninguna manera. Léase Tito y es lo mismo. Lo que pasa es que en Hechos lo resume a llenos del Espíritu Santo. De buen testimonio, Tito dice, tiene su familia en orden. Yo tengo que buscar gente que su casa, su familia, su matrimonio, sus hijos estén en el orden del Señor. Para entonces poderse integrar al cuerpo de Cristo y trabajar en el Señor. Eso es lo que implica ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, tú sabes que una persona lo tiene porque el Espíritu Santo santifica. Yo sé por el comportar de los hermanos, yo sé si el hermano tiene el Espíritu Santo. Y es el tipo de persona que Dios, y vamos a decir, lo ha hecho desde hace mucho tiempo, pero voy a aprovechar que soy yo el que estoy predicando. Ese es el tipo de persona que Dios está llamando para este tiempo, para hacer su voluntad. Nosotros a veces estamos rompiéndonos la cabeza con cómo debe ser el perfil de un misionero. Es el mismo del pastor, el mismo del diácono. Gente que esté dispuesta a ¿qué? A vivir una vida santa conectada en el Señor. Más nada. Y está bueno los seminarios y aquella reunión que hacen 20 años donde se estipulan los estatutos de quién debe ser un misionero. Pero por los frutos los conoceréis. Por su relación con Dios los conoceréis. Para yo estar lleno del Espíritu Santo, yo nunca he dejado de cantar corito. Yo tengo que levantarme por la mañana y adorar al Señor. Y a veces no hacer más nada antes de salir a hacer mi trabajo, porque mi vida en adoración abre la vía del Espíritu Santo para estar en mi vida. Yo no puedo dejar de orar. Yo sé tanto y el Señor y yo somos tan amigos que a mí no me hace falta. Ya yo sé lo que Dios piensa. Porque el Señor mismo hasta el último momento de su vida estaba de rodillas llorando y orándole y pidiéndole al Padre, Señor, yo quiero ser así, orar, y menos la Escritura. Ya yo he ido a tantas predicaciones y tantos estudios bíblicos. Yo leo la Biblia cuando me acuerdo. Te desconectaste del Señor. Si te desconectaste del Señor, no puedes ser utilizado en la obra del Señor. No a la capacidad que Dios puede usarte. No tiene que ver ni con tu nacionalidad, ni con tus estudios. En 1970, para ser pastor y líder, tú tienes que tener cierto estatus, profesión y estatus. Y eso fue lo que Dios sacudió. Me acuerdo de estos hippies que no se bañan, que están todos en la escuela superior, que no saben ni hablar bien, y vamos a ponerlos a ser pescadores de hombres. Muchos años después, el llamado de Dios en mi vida es el mismo. Dios lo que está buscando es mi corazón. Que yo esté dispuesto a tener la mente de Cristo. Filipenses capítulo 2. Que no tomo en cuenta quién soy y me humillo. Por eso decidí hace mucho tiempo no tener proyectos. Y Marcos me necesita, es que yo estoy, lo voy a ayudar con todo lo que tenga. Porque yo sé que si yo me humillo, Dios me exalta. Y si no me exalta aquí, allá en el juicio con las coronas, sabré lo que Dios tiene para mí. Pero Dios tiene que tener gente que se someta a Él. No es que este pastor no ve todas las cualidades que yo tengo. Yo venía de ser hasta el monaguillo de la iglesia, para no decir otra. No, eso no tiene que ver con eso, tiene que ver con mi cercanía en el Señor, ¿verdad? Pues yo el pasado para acordarme cosas, yo el pasado mío ya lo que hice, lo que no hice, es lo que hago y lo que soy. Fíjate, ser lleno, ¿cómo es? Pasado perfecto, ¿así? Sí, pasado perfecto. Yo soy y seré lleno del Espíritu Santo. Los invito a que nos pongamos de pie.
Si usted ha pensado en algún momento, le ha pasado por la mente hacer algo en esta iglesia, vamos a preocuparnos por ser algo para el Señor primero. No es lo que hacemos, es lo que somos. No es tus habilidades que hayas tenido, hayas desarrollado. Es la capacidad que tienes de humillarte y dejar que Dios tome control de tu vida. Y Dios va a hacer cosas que tú ni te imaginas que puede hacer contigo. Así los invito junto conmigo a hacer esta oración y presentar nuestros corazones delante del Señor. Yo te quiero servir, yo quiero ser útil. Yo no vine a España a ganar dinero ni a cambiar la manera de vestir. No, yo vine a servirte, Señor. En otro contexto vine a servirte. Te entrego mi corazón para que hagas conmigo lo que tú quieras. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta iglesia. Y gracias por cada vida que no vinieron aquí si no haya sido por tu voluntad y con un propósito. Padre, que podamos salir hoy, Dios mío, como quizás hemos salido en otros momentos, pero hablamos de hoy, comprometidos a acercarnos a ti. Comprometidos no a hacer muchas cosas en la iglesia, sino ser llenos del Espíritu Santo. Y tú te encargarás de hacer cosas grandes con nosotros, Señor. Que no vengamos aquí, Señor, a trabajar por las razones equivocadas. Padre, por ser reconocidos, por ser el centro de atracción, sino pasar desapercibidos si fuera necesario, para que tú te lleves toda la honra y toda la gloria, Señor. Ponemos nuestras coronas a tus pies, nuestras vidas a tus pies, nuestro corazón a tus pies, para que hagas con nosotros lo que tú quieras. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias.